Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales sobre los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Estamos a 50 años de la Nueva Misa, de esa reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la Misa Nueva. Y a continuación realizamos el estudio de sus antecedentes inmediatos, es decir, el análisis de la liturgia durante el preconcilio, todo lo que sucedió durante el Conciliábulo Vaticano II, la Revolución Conciliar, y concluimos considerando los cambios después del Conciliábulo. Una vez estudiados así los antecedentes remotos y próximos de la Misa Bastarda, emprendimos el estudio general y particular de esta misma. Una vez considerados los autores y los fines de la nueva misa, dejamos la palabra a los mismos autores, es decir, comenzamos a examinar la explicación de la nueva misa dada por sus inventores, especialmente la Institutio Generalis. Este largo documento no se contenta, como las rúbricas tradicionales, no se contenta, con indicar la forma de celebrar la Santa Misa, sino que, como lo expuso su principal editor, Annibale Bugnini, es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista, una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Estas fueron palabras de Bugnini ante la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano el 30 de agosto de 1968. Las repito porque ellas resumen justamente lo que debemos estudiar: una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista, una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Por lo tanto, podemos referirnos a ese texto, la Institutio Generalis, para conocer la teología de la nueva misa. Ahora bien, desde su publicación, este texto escandalizó hasta el punto de que Pablo VI ordenó una revisión de esa Institutio Generalis. Una nueva edición, un poco mejorada, apareció en 1970, pero el texto del Novus Ordo no fue modificado. Es decir, el edificio permaneció tal como había sido construido en base al primer plano. Y 4 puntos esenciales de ese primer plano, de esa primera versión de la Institutio Generalis, llamaron nuestra atención. 4 puntos esenciales. Dichos temas son los siguientes: todo lo referente a la transustanciación, el carácter propiciatorio del Santo Sacrificio, el carácter sacerdotal del ministro sagrado y la definición de la nueva misa, que en definitiva resume los 3 puntos anteriores. En los 2 últimos especiales hemos analizado el tema de la transustanciación y el del carácter propiciatorio del Santo Sacrificio. Hoy hemos de considerar el tercero de estos 4 puntos esenciales de esa primera versión de la Institutio Generalis, es decir, el tema referente al carácter sacerdotal del ministro sagrado. Y le ponemos por título el debilitamiento del carácter sacerdotal del ministro sagrado.
un debilitamiento. Ese carácter sacerdotal proveniente del orden sacerdotal en la Institutio Generalis se ve debilitado, desdibujado. Debemos saber, para entender bien la gravedad de este tema, que los protestantes niegan 3 realidades esenciales sobre este punto. Primera, que Jesucristo es el sacerdote principal que ofrece el santo sacrificio de la misa. Él es a la vez sacerdote y víctima del santo sacrificio del Nuevo Testamento. Segunda realidad, en consecuencia, el sacerdote no es ante todo el representante del pueblo. Él es el instrumento libre y voluntario de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Y tercera realidad negada por los protestantes, que existe por lo tanto una diferencia, no solo de grado, sino también de naturaleza, entre el sacerdocio del sacerdote, que es activo, en virtud del carácter del sacramento del orden, poder de actuar en nombre de Cristo. Diferencia entonces entre este sacerdocio y el sacerdocio de los fieles, que es pasivo, en virtud del carácter del sacramento del bautismo, poder de participar del sacrificio de Cristo ofrecido por el sacerdote en nombre de Jesucristo. Recuerdo entonces rápidamente las 3 realidades negadas por los protestantes sobre la cuestión del sacerdocio. Primera, que el sacerdote principal que ofrece la misa es nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote es el representante de nuestro Señor Jesucristo, instrumento libre y voluntario de Él, no es el representante del pueblo. Y la más importante de todas en cuanto a este tema, que existe una diferencia esencial de naturaleza, no solamente de grado, entre el sacerdocio del sacerdote y el sacerdocio de los fieles. Uno es activo en virtud del carácter que imprime el sacramento del orden, y el otro es pasivo en cuanto al carácter que le imprime el sacramento del bautismo. Antes de considerar lo dicho por la Institutio Generalis sobre estos 3 puntos, aclaremos la cuestión del carácter sacramental que imprimen 3 sacramentos. Sabemos que el bautismo, la confirmación y el orden imprimen carácter. Acá lo que nos interesa sobre todo es lo referente al bautismo y al orden sacerdotal. El carácter sacramental nos configura con Cristo sacerdote, dándonos una participación física y formal de su propio sacerdocio eterno. Escuchemos lo que enseña Santo Tomás. Él dice así: el carácter propiamente es cierto sello con que se marca a uno para ordenarle a algún determinado fin, como se sella al dinero para usarlo en el cambio, o al soldado para adscribirle a la milicia. Ahora bien, el cristiano es destinado a 2 cosas. La primera y principal es a la fruición de la gloria eterna, y para esto se le marca con el sello de la gracia. La segunda es a recibir o administrar a los demás las cosas que pertenecen al culto de Dios, y para eso se le marca con el carácter sacramental. Entonces, sea para recibir, sea para administrar a los demás. Sigue Santo Tomás: pero todo el rito de la religión cristiana se deriva del sacerdocio de Cristo, por lo que es claro y manifiesto que el carácter sacramental especialmente es el carácter de Cristo, con cuyo sacerdocio se configuran los fieles según los caracteres sacramentales, que no son otra cosa que ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo
derivadas del mismo Cristo. Por lo tanto, el carácter de los sacramentos, bautismo, confirmación y orden, configuran a los fieles con esos caracteres, a través de esos caracteres, configuran a los fieles en ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo. Esta participación en el sacerdocio de nuestro Señor se inicia con el carácter bautismal. Se amplía o se perfecciona con el de la confirmación y llega a su plena perfección con el carácter del orden sagrado. De este hecho se siguen que los fieles cristianos, incluso los laicos, están adornados con cierta misteriosa dignidad sacerdotal, si bien en grado muy inferior e imperfecto con relación a los que han recibido el sacramento del orden. Los simples fieles no pueden realizar las funciones propiamente sacerdotales, principalmente las relativas al santo sacrificio y al perdón de los pecados, pero les alcanza cierto resplandor del sacerdocio de Cristo, y esto no metafóricamente, sino en sentido propio y real. Y a esto alude el apóstol San Pedro cuando escribe a los simples fieles creyentes: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Y San Juan, en el Apocalipsis, dice también que los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes. Apocalipsis 5, versículo 10. Las interpretaciones dadas por los padres y los exégetas a estas palabras son muchas, pero todas coinciden en que se trata de un sacerdocio real, no metafórico, aunque en grado muy diverso del que tienen los que han recibido el sacramento del orden. Lo mismo enseña Pío XII con toda claridad cuando escribe textualmente en la encíclica Mediator Dei. Dice así Pío XII: no es de admirar que los fieles sean elevados a tal dignidad, pues por el bautismo los cristianos, a título común, quedan hechos miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que se imprime en sus almas son consagrados al culto divino, participando así, de acuerdo con su estado, en el sacerdocio del mismo Cristo. Sin embargo, es necesario precisar bien el sentido y el alcance de ese sacerdocio de los simples fieles para no incurrir en lamentables extravíos. Y escuchemos entonces de nuevo a Pío XII en la misma encíclica Mediator Dei. Dice así: por el hecho de que los fieles cristianos participen en el sacrificio eucarístico, no por eso gozan también de la potestad sacerdotal, cosa que por cierto es muy necesario pongáis ante la vista a vuestra grey. Pues hay en la actualidad, decía en aquel entonces Pío XII, hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes colindando con errores ya condenados, retengamos estas palabras, Pío XII se está refiriendo cuáles son esos errores, en una nota lo dice: Concilio de Trento, sesión 23, capítulo 4. Pues hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes colindando con errores ya condenados, enseñan que en el Nuevo Testamento, por sacerdocio solo se entiende el que atañe a todos los bautizados, y que la orden que Jesucristo dio a los apóstoles en su última cena de hacer lo que él mismo había hecho, se refiere directamente a toda la iglesia de los fieles, y que sólo más adelante se llegó al sacerdocio jerárquico.
por lo cual creen que el pueblo tiene verdadero poder sacerdotal y que los sacerdotes obran solamente en virtud de una delegación de la comunidad. Imaginemos la gravedad de las doctrinas que pululaban en ese entonces, 1947 es la encíclica, para que Pío XII tenga que hacer estas precisiones después que el Concilio de Trento, 4 siglos antes, había ya condenado esos mismos errores. ¿A qué se reduce pues el sacerdocio de los fieles? Uno puede preguntarse. Se trata ciertamente de una participación verdadera y real, no metafórica, en el sacerdocio de Cristo, del cual el carácter sacramental es una auténtica participación. Pero esta participación admite varios grados, según una analogía de proporcionalidad. Ahora bien, el grado alcanzado por cada uno de los distintos caracteres sacramentales, bautismo, confirmación y orden sagrado, es el que corresponde a su propia naturaleza y no más. Y así el carácter bautismal confiere una especie de ser sacerdotal en cuanto que constituye una consagración ontológica que distingue al cristiano del que no lo es. Entonces, una especie de ser sacerdotal para distinguir bautizado de no bautizado. Una especie de poder sacerdotal en cuanto que, aunque principalmente es una potencia instrumental pasiva o receptiva de los frutos del santo sacrificio o de los efectos de la santificación sacramental, es también secundariamente una potencia activa, ya sea en la mediación ascendente, porque por esta potencia los fieles ofrecen el sacrificio mediante el sacerdote, ya sea en la mediación descendente, porque por esa misma potencia los fieles confieren instrumentalmente la gracia en la administración del sacramento del matrimonio. Entonces, una especie de poder sacerdotal en vía ascendente, porque por esa potencia los fieles ofrecen el sacrificio mediante el sacerdote. Y una potencia descendente, porque por esa misma potencia ellos confieren instrumentalmente la gracia en la administración de su propio sacramento del matrimonio, porque son ellos los ministros. Y por último, el poder ejercitar esas funciones convenientemente, porque el carácter bautismal, como los otros, exige la gracia y la defiende o la tutela. El carácter sacramental es pues cierto signo espiritual indeleble impreso en el alma por algunos sacramentos, bautismo, confirmación y orden, en virtud del cual ese carácter bautismal o de la confirmación o sacerdotal, mediante ese carácter el cristiano se distingue del que no lo es y queda habilitado para recibir, defender o realizar cosas sagradas. Recibir el sacramento del bautismo, defender el carácter de la confirmación y realizar cosas sagradas, el carácter del sacramento del orden. El carácter sacramental es cierta potencia espiritual ordenada a las cosas pertenecientes al culto divino, ya sea para recibirlas, carácter bautismal, ya para confesarlas valientemente, carácter de la confirmación, ya para comunicarlas con potestad sagrada a los demás, carácter del orden sacerdotal. Los tres caracteres establecen una distinción de los cristianos entre sí y distribuyen a los fieles en 3 grados distintos, a saber, en bautizados, confirmados y ordenados, que desde distintos puntos de vista equivale a ciudadanos, soldados y ministros de la Iglesia, o a fieles que profesan la fe, soldados que la defienden y jefes que ordenan las cosas pertenecientes a ella. Para terminar de aclarar esta cuestión de la
participación de los fieles en el sacrificio, en el santo sacrificio, leamos lo enseñado por Pío XII en la encíclica Mediator Dei, de lo cual ya he dado 2 citas anteriormente. Van a aparecer nuevamente en la larga citación que haré en este momento. Hay que aclarar bien entonces esta cuestión de la participación de los fieles en el santo sacrificio, y bueno, cómo estaban esas nuevas teorías, que no son nuevas porque ya habían sido condenadas, pero aparecían como nuevas en el siglo XX, y bueno, en 1947, entre otras tantas cosas, la encíclica Mediator Dei de Pío XII tuvo que responder. Es una larga cita, pero vale la pena detenerse en ella. Y Pío XII comienza entonces, un primer punto, deber y dignidad de esta participación, es decir, participación en el sacerdocio de Cristo. Y decía así: conviene pues, venerables hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico, y eso no con un espíritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan intenso y activo que estrechísimamente se unan con el sumo sacerdote. Según la advertencia del apóstol, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, ofreciendo con él y por él, consagrándose con él. Y ahora Pío XII explica manera de practicar esta participación. Jesucristo en verdad es sacerdote, pero sacerdote para nosotros, no para sí, pues ofrece al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre de toda la humanidad. Igualmente, Él es víctima, pero para nosotros, ya que se pone en vez del hombre culpable. Pues bien, la frase del apóstol, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto les es posible, los afectos de que estaba animado el divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo. Es decir, que imiten su humilde sumisión y eleven a la soberana majestad de Dios el homenaje de su adoración, honor, alabanza y acción de gracias. Exige además que de alguna manera adopten la actitud de víctima, que se nieguen a sí mismos, según las enseñanzas del Evangelio, que se entreguen voluntaria y gustosamente a la penitencia, que detesten y expíen sus propios pecados. Exige finalmente que muramos con muerte mística en la cruz juntamente con Jesucristo, de modo que podamos decir como San Pablo: estoy crucificado con Cristo. Esto es entonces en cuanto a la manera de practicar esa dignidad en la participación en el santo sacrificio de la misa. Sigue ahora Pío XII con otro punto: error acerca del sacerdocio de los fieles. Decía así: empero, por el hecho de que los fieles cristianos participen en el sacrificio eucarístico, no por eso gozan también de la potestad sacerdotal, cosa que por cierto es muy necesario pongáis ante la vista de vuestra grey. Clarísimo. No por eso gozan también de la potestad sacerdotal. Seguía Pío XII: pues hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes colindando con errores ya condenados, enseñan que en el Nuevo Testamento, por sacerdocio solo se entiende el que atañe a todos los bautizados, y que la orden que Jesucristo dio a los apóstoles en su última cena de hacer lo que él mismo había hecho, se refiere directamente a toda la iglesia de los fieles, y que solo más adelante se llegó al sacerdocio jerárquico.
por lo cual creen que el pueblo tiene verdadero poder sacerdotal y que los sacerdotes obran solamente en virtud de una delegación de la comunidad. Por eso juzgan que el sacrificio eucarístico es una estricta concelebración y opinan que es más conveniente que los sacerdotes concelebren rodeados de los fieles, que no que ofrezcan privadamente el sacrificio sin asistencia del pueblo. Vean cómo estas palabras de 1947, hoy por hoy, tienen una actualidad impresionante. Seguía Pío XII: no hay para qué explicar cuánto se oponen esos capciosos errores a las verdades que ya hemos dejado establecidas a tratar del puesto que ocupa el sacerdote en el cuerpo místico de Cristo. Recordemos solamente que el sacerdote hace las veces del pueblo solo porque representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto que es cabeza de todos los miembros y en cuanto se ofrece por ellos, y que por consiguiente se acerca al altar como ministro de Jesucristo, inferior a Cristo, pero superior al pueblo. Y aquí Pío XII citaba a San Roberto Bellarmino en su tratado sobre la misa. Y seguía: el pueblo, por el contrario, puesto que de ninguna manera representa a la persona del Divino Redentor, ni es reconciliador entre sí mismo y Dios, de ningún modo puede gozar del derecho sacerdotal. Repito, el pueblo, puesto que de ninguna manera representa a la persona del Divino Redentor, ni es reconciliador entre sí mismo y Dios, de ningún modo puede gozar del derecho sacerdotal. Y entonces, ahora va a analizar el tema de la participación en la oblación. Y decía: todo esto consta con certeza de fe. Con todo, hay que afirmar también que los fieles cristianos ofrecen la hostia divina, pero bajo otro aspecto. Así lo declararon ya amplísimamente algunos de nuestros antecesores y de los doctores de la Iglesia. No solo, así habla Inocencio III, de inmortal memoria, no solo ofrecen el sacrificio los sacerdotes, sino también todos los fieles, pues lo que se realiza especialmente por el ministerio de los sacerdotes se obra universalmente por el deseo de los fieles. Y nos place recordar al menos uno de los varios acertos de San Roberto Bellarmino a este propósito. El sacrificio, dice, se ofrece principalmente en la persona de Cristo. Así pues, la oblación que sigue inmediatamente a la consagración es como un testimonio de que toda la Iglesia concuerda en la oblación hecha por Cristo y de que la ofrece con Él. Pío XII ahora dice que está significado todo esto por los mismos ritos. Y dice: los ritos y las oraciones del sacrificio eucarístico no menos claramente significan y muestran que la oblación de la víctima la hace el sacerdote juntamente con el pueblo, pues no solamente el ministro sagrado, después de haber ofrecido el pan y el vino, dice explícitamente vuelto hacia el pueblo: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable ante Dios Padre Todopoderoso, sino que, además, las súplicas con que se ofrece a Dios la hostia divina, las más de las veces se pronuncian en número plural, y en ellas, más de una vez, se indica que el pueblo participa también en este augusto sacrificio, en cuanto que él también lo ofrece. Así, por ejemplo, se dice: por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen, rogámoste, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia. Nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus propios dones y dádivas la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada. No es de admirar
concluía este punto Pío XII, no es de admirar que los fieles sean elevados a tal dignidad, pues por el bautismo los cristianos, a título común, quedan hechos miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que se imprime en sus almas son consagrados al culto divino, participando así de acuerdo con su estado en el sacerdocio del mismo Cristo. Y entonces Pío XII ahora va a aclarar en qué sentido ofrecen los fieles. Y dice así: en la Iglesia Católica, la razón humana, iluminada por la fe, se ha afanado siempre por alcanzar el mayor conocimiento posible de las cosas divinas. Es pues muy puesto en razón que el pueblo cristiano pregunte piadosamente en qué sentido en el canon del sacrificio eucarístico se dice que él mismo también lo ofrece. Para satisfacer a tal deseo nos place exponer sucintamente este punto. Y entonces ahora va a aclarar, él mismo formula la pregunta que quiere aclarar. Entonces, para satisfacer tal deseo, nos place exponer sucintamente este punto. Hay, en primer lugar, razones más bien remotas. Así, por ejemplo, frecuentemente sucede que los fieles que asisten al culto sagrado alternan sus plegarias con las del sacerdote. Asimismo, algunas veces, cosas que antiguamente se hacía con más frecuencia, ofrecen a los ministros del altar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Otras veces, en fin, con sus limosnas procuran que el sacerdote ofrezca por ellos la divina víctima. Pero esto no dice todo. Entonces Pío XII va más a la cuestión: ¿cómo ofrecen por manos del sacerdote? Empero hay también una razón íntima para que se pueda decir que todos los cristianos, y principalmente los que están presentes ante el altar, ofrecen el sacrificio. Para que en cuestión tan importante no nazca ningún pernicioso error, hay que limitar con términos precisos el sentido del término ofrecer. Clarísimo, para que en cuestión tan importante no nazca ningún pernicioso error, hay que limitar con términos precisos el sentido del término ofrecer. La inmolación incruenta, por la cual, en virtud de las palabras de la consagración, Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote en cuanto representa a Cristo, no en cuanto tiene la representación de los fieles. Repito, la inmolación incruenta, por la cual, en virtud de las palabras de la consagración, Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote en cuanto representa a Cristo, no en cuanto tiene la representación de los fieles. Mas por el hecho de que el sacerdote pone sobre el altar la divina víctima, la presenta a Dios Padre como una oblación a gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de toda la Iglesia. En esta oblación, en sentido estricto, participan los fieles a su manera bajo un doble aspecto, pues no sólo por manos del sacerdote, sino también en cierto modo juntamente con él ofrecen el sacrificio. Y esta participación hace que la oblación del pueblo pertenezca también al culto litúrgico. Que los fieles ofrezcan el sacrificio por manos del sacerdote se evidencia por el hecho de que el ministro del altar representa a Cristo, en cuanto que, como cabeza, ofrece en nombre de todos los miembros, por lo cual puede decirse con razón que toda la Iglesia universal presenta la ofrenda de la víctima por medio de Cristo. Pero no se dice precisamente que el pueblo ofrece con el sacerdote, porque los miembros de la Iglesia realicen el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote,
lo cual es exclusivo del ministro delegado para ello por Dios, sino porque une sus obsequios de alabanza, impetración, expiación y acción de gracias a los deseos o intenciones del sacerdote, más aún del mismo sumo sacerdote, para presentarlas a Dios Padre en la misma oblación de la víctima, incluso con el mismo rito externo del sacerdote. Y es que el rito externo del sacrificio, por su misma naturaleza, ha de manifestar el culto interno, y el sacrificio de la ley nueva significa el obsequio supremo por el cual el mismo oferente principal, que es Cristo, y con él y por él todos sus miembros místicos, tributan a Dios el honor y el respeto que les son debidos. Es una larga frase, pero tiene muchísimo jugo. Dice, no se dice que el pueblo ofrece con el sacerdote porque los miembros de la iglesia realicen el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote, lo cual es exclusivo del ministro delegado por ello por Dios. Y entonces, ¿en qué sentido es que se dice? Porque es el pueblo, el fiel bautizado, une sus obsequios de alabanza, de impetración, de expiación y de acción de gracias a los deseos o intenciones del sacerdote, más aún del mismo sumo sacerdote, que es Jesucristo, para presentarlas a Dios Padre. Y seguía Pío XII, con grande gozo del alma hemos sabido que precisamente en estos últimos años, a consecuencia de los estudios más diligentes que muchos han hecho en materias litúrgicas, ha sido puesta tal doctrina en plena luz. Sin embargo, no podemos menos de deplorar vivamente ciertas exageraciones y falsas interpretaciones que no concuerdan con las genuinas enseñanzas de la Iglesia. Y ahora dice, algunos en efecto reprueban absolutamente las misas que se ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo, como si fuesen una desviación del primitivo modo de celebrar. Ni faltan quienes afirman que los sacerdotes no pueden ofrecer al mismo tiempo la hostia divina en varios altares, pues con esta práctica dividen la comunidad y ponen en peligro su unidad. Más aún, algunos llegan a creer que es preciso que el pueblo confirme y ratifique el sacerdocio para que éste alcance su valor y eficacia. Y Pío XII dice, en estos casos se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico, porque cuantas veces el sacerdote renueva lo que el Divino Redentor hizo en la última cena, se consuma realmente el sacrificio. Sacrificio que por su misma naturaleza, siempre, en todas partes y por necesidad, tiene una función pública y social, pues el que lo inmola obra en nombre de Cristo y de los fieles, cuya cabeza es el Divino Redentor, ofreciéndolo a Dios por la Iglesia Católica, por los vivos y difuntos, y por ello tiene lugar, sin duda alguna, ya sea que estén presentes los fieles, y nos deseamos y recomendamos acudan en grandísimo número y con la mayor piedad, ya sea que no asistan, pues de ningún modo se requiere que el pueblo ratifique lo que hace el ministro del altar. Por lo que acabamos de exponer, concluía este punto, queda claro que el sacrificio eucarístico se ofrece en nombre de Cristo y de la Iglesia y no pierde su eficacia individual y social, aunque se celebre sin acólito. Con todo, por razón de la dignidad de este gran augusto misterio, queremos y urgimos, conforme a las órdenes constantes de la Santa Madre Iglesia, que ningún sacerdote se acerque al altar sin ayudante que le sirva y responda a tenor del canon 813. Y entonces, ahora va a iniciar la parte de la participación en la inmolación. Mas para que la oblación
por la cual este sacrificio de los fieles ofrecen al Padre Celestial, la víctima divina, alcance su pleno efecto, conviene añadir otra cosa. Es preciso que se inmolen a sí mismos como víctimas. Esta inmolación no se reduce solo al sacrificio litúrgico, pues el príncipe de los apóstoles quiere que, puesto que somos edificados en Cristo como piedras vivas, podamos, a fuer de sacerdocio santo, ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo. Y el apóstol San Pablo, sin ninguna distinción de tiempo, exhorta a los cristianos con estas palabras: os ruego que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a sus ojos, tal es el culto racional que debéis ofrecerle. Más especialmente, cuando los fieles participan en la acción litúrgica con tanta piedad y atención, que de ellos se pueda decir en verdad, cuya fe y devoción te son conocidas. Entonces, no podrán menos de influir en que la fe de cada uno actúe más vivamente por medio de la caridad, que la piedad se fortalezca y arda, y que todos y cada uno se consagren a procurar la divina gloria, y que ardientemente deseosos de asemejarse a Jesucristo, que sufrió tan acerbos dolores, se ofrezcan como hostia espiritual con y por el sumo sacerdote. Esto mismo enseñan las exhortaciones que el obispo, en nombre de la Iglesia, dirige a los ministros del altar el día de su ordenación. Daos cuenta de lo que realizáis, imitad lo que hacéis, y al celebrar el misterio de la muerte del Señor, procurad mortificar enteramente en vuestros miembros los vicios y las pasiones desordenadas. Y casi en los mismos términos, los libros litúrgicos advierten a los cristianos que se acerquen al altar para participar en el santo sacrificio. Ofrézcanse en este altar el culto de la inocencia, inmólese la soberbia, sacrifíquese la ira, mortifíquese la lujuria y toda lascivia, ofrézcase en vez de tórtolas el sacrificio de la castidad y en vez de pichones el sacrificio de la inocencia. Así pues, concluía Pío XII, mientras estamos junto al altar hemos de transformar nuestra alma de manera que se extinga totalmente en ella todo lo que es pecado, e intensamente se fomente y se robustezca cuanto engendra la vida eterna por medio de Jesucristo, de modo que nos hagamos con la hostia inmaculada víctimas aceptables al eterno Padre. La Iglesia, decía Pío XII todavía, se esfuerza con todo empeño por medio de las enseñanzas de la Sagrada Liturgia para que este santo ideal pueda ponerse en práctica del modo más apropiado. A ello convergen no solo las lecciones, las homilías y las demás exhortaciones de los sagrados ministros y todo el ciclo de los misterios que se proponen a nuestra consideración durante todo el curso del año, sino también los ornamentos, los sagrados ritos y su esplendor externo, todo lo cual se encamina a que resalte la majestad de tan alto sacrificio y las almas de los fieles, por medio de estos signos externos de religión y de piedad, se muevan a la contemplación de las altísimas realidades que se esconden en este sacrificio. Así pues, todos los elementos de la liturgia apuntan a que nuestra alma reproduzca en sí misma, por el misterio de la cruz, la imagen de nuestro divino Redentor, según la sugerencia del apóstol. Estoy clavado con Cristo en la cruz, vivo yo, o más bien no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por lo cual nos hacemos como una hostia con Cristo para aumentar la gloria del eterno Padre. Por tanto, hacia esta meta los fieles deben orientar y elevar sus almas al ofrecer la víctima divina en el sacrificio eucarístico. Pues sí, como escribe San Agustín, nuestro misterio está puesto en la mesa del Señor, es decir, el mismo Cristo Señor nuestro en cuanto cabeza y símbolo de la unión por la cual nosotros somos
el cuerpo místico de Cristo y miembros de su cuerpo, si San Roberto Bellarmino, de acuerdo con el doctor Dipona, enseña que en el sacrificio del altar está significado el sacrificio general por el cual todo el cuerpo místico de Cristo, es decir, toda la ciudad rescatada, se ofrece a Dios por el gran sacerdote, nada puede pensarse más recto ni más justo que inmolemos también nosotros al Eterno Padre junto con nuestra cabeza que por nosotros sufrió. Efectivamente, en el sacramento del altar, según el mismo San Agustín, se muestra que la Iglesia, que en el sacrificio que ofrece, ella también es ofrecida. Y terminaba exhortando Pío XII: adviertan pues los fieles cristianos a qué dignidad los ha elevado el sagrado bautismo, y no se contenten con participar en el sacrificio eucarístico con la intención general propia de los miembros de Cristo y de los hijos de la Iglesia, sino que unidos de la manera más espontánea e íntima con el sumo sacerdote y con su ministro en la tierra, según el espíritu de la Sagrada Liturgia, únanse con él de un modo particular cuando se realiza la consagración de la hostia divina y ofrézcanla juntamente con él al pronunciarse aquellas solemnes palabras: por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, es dada toda gloria y honra por todos los siglos de los siglos. A las cuales palabras el pueblo responde amén. Y no se olviden los cristianos de ofrecerse con su divina cabeza clavada en la cruz, a sí mismos, sus preocupaciones, sus dolores, angustias, miserias y necesidades. Y ahora Pío XII, después de tan claras palabras, va a entrar en el tema de los medios para promover esta participación, que, como vamos a ver, está muy lejos de los medios que inventaron los Bunini, los Montini y los demás liturgos modernistas a lo largo de ese mismo siglo XX y que culminó en la bastarda Misa Nueva. Medios para promover esta participación. Son pues muy dignos de alabanza los que, deseosos de que el pueblo cristiano participe más fácilmente y con mayor provecho en el sacrificio eucarístico, se esfuerzan en poner el misal romano en manos de los fieles, de modo que en unión con el sacerdote oren con él con sus mismas palabras y con los mismos sentimientos de la Iglesia. Y del mismo modo son de alabar los que se afanan porque la liturgia, aún externamente, sea una acción sagrada, en la cual tomen realmente parte todos los presentes. Esto, pues, hacerse de muchas maneras, bien sea que todo el pueblo, según las normas rituales, responda ordenadamente a las palabras del sacerdote, o entone cánticos adaptados a las diversas partes del sacrificio, o haga entre ambas cosas, o bien que en las misas solemnes responda a las oraciones del ministro de Jesucristo y cante con él las melodías litúrgicas. Son diversas maneras entonces de participar, como decía Pío XII, en el santo sacrificio. Pero ahora, subordinación a los preceptos de la Iglesia. Todos estos modos de participar en el sacrificio son dignos de alabanza y de recomendación cuando se acomodan diligentemente a los preceptos de la Iglesia y a las normas rituales. De hecho, tales métodos se encaminan principalmente a alimentar y fomentar la piedad de los cristianos y su íntima unión con Cristo y con su ministro visible, y a despertar los sentimientos y disposiciones interiores con los cuales nuestra alma ha de asemejarse al sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Esa es la finalidad de esa participación. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Todos esos métodos, dice Pío XII, se encaminan a alimentar y fomentar la piedad de los cristianos, alimentar y fomentar su íntima unión con Cristo y con su ministro visible, que es el sacerdote, y se encaminan a despertar los sentimientos
y las disposiciones interiores, con los cuales el alma se asemeja al sumo sacerdote que es Cristo. Pero aunque tales métodos significan, aún en su forma exterior, que el sacrificio, por su misma naturaleza, una vez que es celebrado por el mediador entre Dios y los hombres, ha de considerarse como obra de todo el cuerpo místico de Cristo, con todo, de ninguna manera son tan necesarios para imprimirle su carácter oficial y comunitario. Aunque tales métodos significan, aún en su forma exterior, que el sacrificio, por su misma naturaleza, una vez que es celebrado por el mediador entre Dios y los hombres, ha de considerarse como obra de todo el cuerpo místico de Cristo, con todo, de ninguna manera son tan necesarios para imprimirle su carácter oficial y comunitario. Además, la misa dialogada no puede sustituir a la misa solemne, la cual, aunque estén presentes a ella solamente los ministros sagrados, goza de una particular dignidad por la majestad de sus ritos y el esplendor de sus ceremonias. Si bien tal esplendor y magnificencia suben de punto cuando, como la Iglesia lo desea, asiste el pueblo cristiano en gran número y con manifiesta devoción. Y ahora Pío XII tiene que llamar la atención. No hay que exagerar el valor de estos medios. ¿Y qué va a decir sobre este punto? Hay que advertir también que se apartan de la verdad y la recta razón quienes, llevados de opiniones falaces, hacen tanto caso de estas circunstancias externas que no dudan en aseverar que si ellas se descuidan, la acción sagrada no puede alcanzar su propio fin. Repito, hay que advertir también que se apartan de la verdad y de la recta razón quienes, llevados de opiniones falaces, hacen tanto caso de esas circunstancias externas que no dudan en aseverar que si ellas se descuidan, la acción sagrada no puede alcanzar su propio fin. En efecto, no pocos fieles cristianos son incapaces de usar el misal romano, aunque esté traducido en lengua vulgar, y no todos están capacitados para entender correctamente los ritos y las formas litúrgicas. El talento, la índole y el espíritu de los hombres son tan diversos y tan desemejantes unos de otros que no todos pueden sentirse igualmente impresionados con las oraciones, los cánticos y los ritos comunitarios. Además, las necesidades de las almas y sus preferencias no son iguales en todos, ni siempre perduran idénticas en una misma persona. ¿Quién, llevado de ese prejuicio, se atreverá a afirmar que tantos cristianos no pueden participar en el sacrificio eucarístico ni gozar de sus beneficios? Lo pueden ciertamente gracias a otros métodos que a algunos les resultan más fáciles, como por ejemplo meditando piadosamente los misterios de Jesucristo, o haciendo otros ejercicios de piedad, o rezando otras oraciones que, aunque diferentes de los sagrados ritos en la forma, son, sin embargo, concuerdan con ellos por su misma naturaleza. Clarísimo entonces que no hay que exagerar esos medios. Y ahora viene entonces a cuestiones prácticas, pero las leo también porque forman parte de esta larga cita, ¿no es cierto?, donde aclara todo este tema de la participación de los fieles en el santo sacrificio de la misa, y trata sobre las comisiones diocesanas litúrgicas. Por eso os exhortamos, venerables hermanos, a que en vuestras diócesis o vuestro territorio eclesiástico ordenéis el método más apropiado con que el pueblo pueda participar en la acción litúrgica, según las normas del misal, las prescripciones de la Sagrada Congregación de Ritos y del Código de Derecho Canónico, de manera que todo se haga con el debido honor y decoro, y no se permita a nadie, aunque sea sacerdote, que use los recintos sagrados a su antojo como para hacer nuevos ensayos. Si escuchasen esto algunos, si lo pusieran en práctica otros. No se permita a nadie, aunque sea sacerdote,
que use los recintos sagrados a su antojo, como para hacer nuevos ensayos. Por lo cual deseamos también que en cada diócesis, así como hay una comisión para el arte y la música sagradas, así se cree también otra para promover el apostolado litúrgico, a fin de que bajo vuestra vigilante solicitud todo se haga diligentemente según las orientaciones de la sede apostólica. En las comunidades religiosas, por su parte, cúmplase cuidadosamente todo lo que sus propias constituciones establecen en este punto, y no se introduzcan novedades sin la previa aprobación de los superiores. En realidad, por muy diversos y diferentes que sean los modos y las circunstancias externas con que el pueblo cristiano participa en el sacrificio eucarístico y en las demás acciones litúrgicas, siempre hay que procurar con todo empeño que las almas de los asistentes se unan del modo más íntimo posible con el Divino Redentor, que su vida se enriquezca con una santidad cada vez mayor y que cada día crezca más la gloria del Padre Celestial. Bueno, hasta aquí esta larga cita, no cabe más que alabar esta doctrina y su claridad. Pero es lamentable que la misma no fuera acompañada de la condena y castigo con nombre y apellido de aquellos que se movían, son palabras de Pío XII, colindando con errores ya condenados, cayendo en, palabras de Pío XII, capciosos errores, ciertas exageraciones, falsas interpretaciones que no concuerdan con las genuinas enseñanzas de la Iglesia, y, palabras de Pío XII, se apartaban de la verdad y la recta razón llevados de opiniones falaces, y se les permitió, palabras de Pío XII, que usasen de los recintos sagrados a su antojo para hacer nuevos ensayos. Lamentable que entonces esta doctrina tan clara no fuese acompañada de la condena de aquellos que cometían todos estos atropellos. Aquellos que no fueron explícita y nominalmente condenados son los que prepararon y llevaron a cabo la reforma litúrgica conciliar no católica. Y Pío XII, sabiendo quiénes eran los que hacían todas estas cosas, no los condenó, no los apartó, no protegió a la Iglesia contra esos enemigos que luego irrumpieron en el Concilio Vaticano II y las continuaciones del mismo para llevar a cabo entonces la reforma litúrgica que culmina en la misa bastarda. Aquí dejamos por un instante y después de resumir toda la doctrina católica sobre el sacerdocio ministerial, producto del carácter que imprime el sacramento del orden, veremos entonces los errores de la nueva misa en la Institutio Generalis que la precede. Después de haber escuchado y reflexionado sobre esta larga cita de la encíclica de Pío XII, Mediator Dei, resumamos la doctrina católica sobre este tema. De acuerdo con la definición del Concilio de Trento, el sacerdocio fue instituido por el Salvador, quien otorgó a sus apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio el poder de consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y su sangre, así como de perdonar y de retener los pecados. Es por eso que el poder de consagrar pertenece al sacerdote y no al pueblo. Si las Sagradas Escrituras y la teología católica hablan del sacerdocio de los fieles, es en el sentido amplio de la palabra, para indicar simplemente la consagración de todos los bautizados a la obra divina en unión con nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote. Confundir el sacerdocio de los fieles con el del sacerdote es adoptar una vez más un principio protestante. De hecho, si damos fe a los pseudo-reformadores del siglo XVI, el celebrante es un sacerdote del mismo tenor que los fieles. Él solamente preside la asamblea eucarística como delegado de los asistentes.
De acuerdo con la definición del Concilio de Trento, en la Santa Misa, Jesucristo se inmola a sí mismo por las manos del sacerdote. Se dice por esta razón que nuestro Señor es el sacerdote principal de todas las misas, mientras que el celebrante es el sacerdote secundario, ministerial o instrumental. El sacerdocio del celebrante, por otro lado, es esencialmente diferente al de los fieles, de modo que el pueblo no participa en la misa de la misma manera que el sacerdote. Negar cualquiera de estas verdades es caer en el error protestante. Veamos pues cómo la Institutio Generalis engaña sobre estos tres temas. Sobre este tema, una vez más, la Institutio conserva algunas expresiones de la doctrina tradicional, pero también presenta nociones y principios que insinúan o contienen las teorías protestantes. Si bien algunos artículos especifican que la misa es un acto de Cristo y de la Iglesia, y que el sacerdote representa allí a Cristo, sin embargo, el contexto hace inciertas y confusas estas expresiones. Veamos algunos ejemplos. Artículo 10 del Institutio. El sacerdote que preside la asamblea ocupando el lugar de Cristo en persona. Artículo 48. La última cena, en la que Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, se hace continuamente presente en la Iglesia cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, lleva a cabo lo mismo que hizo el Señor cuando instituyó el sacrificio y el banquete pascual y lo dio a sus discípulos para que lo hicieran en memoria suya. El artículo 60, el sacerdote preside la asamblea congregada en la persona de Cristo, preside su oración, anuncia el mensaje de salvación, asocia al pueblo en la ofrenda de sacrificio a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, y él participa con sus hermanos en el pan de la vida eterna. Por lo tanto, cuando celebra la Eucaristía, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad, y por su manera de comportarse y de pronunciar las palabras divinas, sugerir a los fieles una presencia viva de Cristo. Son tres artículos entonces, el artículo 10, el artículo 48 y el 60 de la Institutio Generalis. Como vemos, estas expresiones tienen a primera vista un sentido bastante tradicional. Incluso son los términos técnicos que designan el modo como actúa el sacerdote en lugar de Cristo Señor. En latín, quicetu personam Christi gerens prees, o Christum de Dominum representans, o cetui congregato in persona Christi prees. Sin embargo, tales expresiones aparecen aquí en un contexto que causa cierta perplejidad. Por un lado, no dice qué significa exactamente ocupar el lugar de Cristo o representarlo. Por otro lado, la Institutio contiene muchos pasajes que insinúan que el celebrante es un simple presidente de la asamblea y que su función principal durante la misa es representar a los fieles reunidos allí. Y esto abre el camino a una interpretación amplia de la representación de Cristo. Por ejemplo, que todo cristiano es otro Cristo, y no en el sentido estricto y preciso de un sacerdocio jerárquico y visible, en función del cual el sacerdote presta sus labios y su voz a nuestro Señor en el momento de la consagración. La Institutio no señala de una manera específica y precisa lo que afirma el Concilio de Trento, es decir, que en la misa Jesucristo es sacrificado bajo signos visibles en nombre de la Iglesia por el ministerio de los sacerdotes, y que la hostia es una misma, uno mismo el que ahora ofrece por el ministerio de los sacerdotes,
que el que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz. Y el consejo que se da al sacerdote, en el número 60, en el artículo 60, de sugerir a los fieles una presencia viva de Cristo, tiende más bien a convertirlo en un simple actor de una representación teatral. Estamos muy cerca del concepto protestante. ¿Qué es eso? Les repito lo que dice el artículo 60, se los leo nuevamente. El sacerdote preside la asamblea congregada en la persona de Cristo, preside su oración, anuncia el mensaje de salvación, asocia al pueblo en la ofrenda de sacrificio a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, y él participa con sus hermanos en el pan de la vida eterna. Por lo tanto, cuando celebra la Eucaristía, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad, y por su manera de comportarse y de pronunciar las palabras divinas, sugerir a los fieles una presencia viva de Cristo. Sugerir a los fieles una presencia viva de Cristo. Artículo 60 de ese Institutio Generalis. Este consejo que se le da al sacerdote tiende más bien a convertirlo en un simple actor de una representación teatral. El énfasis puesto sobre la presidencia del sacerdocio también tiende a ocultar el carácter específico que tiene el sacerdote. El Concilio de Trento enseña que el sacerdocio fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Dice el Concilio de Trento: el mismo Dios y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo a Dios Padre una vez por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la redención eterna, con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte, para dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado a su amada esposa la Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados que cotidianamente cometemos, al mismo tiempo que se declaró sacerdote según el orden de Melquisedec, constituido para toda la eternidad, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino, y los dio a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, para que lo recibiesen bajo los signos de aquellas mismas cosas, mandándoles e igualmente a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen por estas palabras: haced esto en memoria mía, como siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia Católica. Pues bien, nada de semejante aparece en la Institutio Generalis. Por el contrario, ciertas expresiones atacan la concepción católica del sacerdocio. Los otros 3 artículos del Institutio que hemos visto son ambiguos, pero aquí directamente vamos a ver que atacan la concepción católica del sacerdocio. Tenemos el famoso artículo 7 del Institutio, en la cual el sacerdote es calificado simplemente de presidente de la Asamblea del Pueblo de Dios. Dice: la cena del Señor o misa es el encuentro sagrado o congregación de la Asamblea del Pueblo de Dios con presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Sobre este artículo 7 vamos a dedicar directamente un especial en su totalidad. Es tan grave este artículo 7 que merece un especial aparte. Este artículo, que analizaremos en detalle entonces, tiene mucha importancia, puesto que da la definición de la nueva misa y está destinado a orientar a sacerdotes y fieles hacia la comprensión de la misma. Recordemos las palabras de Monseñor Bunini en Medellín, hablando de la Institutio. Decía: es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista,
una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Pues bien, este artículo 7 dice: la cena del Señor o misa es el encuentro sagrado o congregación de la asamblea del pueblo de Dios con presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. El artículo 10 dice: la plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración, ocupa el primer lugar entre las oraciones que corresponden al sacerdote. A continuación están las oraciones, es decir, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote que preside la asamblea ocupando el lugar de Cristo en persona, dirige a Dios estas oraciones en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Con razón, pues, se las llama oraciones presidenciales. Recordemos, la plegaria eucarística, comienza así el artículo 10, la plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración, ocupa el primer lugar entre las oraciones que corresponden al sacerdote. A continuación, vienen estas otras, y dice: el sacerdote que preside la asamblea dirige a Dios estas oraciones en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Con razón, pues, se las llama oraciones presidenciales. Retengamos bien que la plegaria eucarística, así llaman al canon, en cuyo corazón está la consagración, la plegaria eucarística es oración presidencial, no es oración sacerdotal. La versión de la Conferencia Episcopal Argentina dice: el sacerdote que preside la asamblea en representación de Cristo. El original latín, lo tienen así ustedes, dice: inter eaque sacerdoci tribuuntur primum locum obtinet prex eucaristica, que culmen es tosius celebrationis, accedum deinde oraciones ides collecta, oratio super oblata et oratio post communione, e preces a sacerdote qui cetu personam Christi gerens prees, ad Deum diriguntur nomine tosius plebis sante et omnium circunstantium, mérito icitur oraciones presidenciales nominantur. Son entonces oraciones presidenciales. Se dan cuenta que no son oraciones sacerdotales. En concreto, en este artículo, inmediatamente después de la afirmación de que el sacerdote preside la asamblea representando a Cristo, la institución declara que la plegaria eucarística constituye una oración presidencial. Resulta que el mismo artículo define las oraciones presidenciales como aquellas que son dirigidas a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todos los que están presentes. Todo lector, según este pasaje, será llevado a pensar que en la consagración el sacerdote habla principalmente en nombre del pueblo. Esto es muy grave porque si bien ciertas partes del canon están dirigidas a Dios en nombre de los fieles, su parte principal, la consagración, es rezada por el sacerdote exclusivamente en nombre de nuestro Señor. Es imposible para un católico admitir en este punto cualquier ambigüedad. La teología católica dice que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, cuando pronuncia las palabras rituales que realizan un sacramento, pues es Jesucristo quien obra. La Institutio Generalis se arroga una apariencia católica al usar la misma expresión in persona Christi, pero el contexto permite comprobar que no le da el mismo significado. Por lo tanto, el artículo 10 de la Institutio es uno de los más condenables de todo el documento.
A pesar de las graves censuras que presenta, este artículo 10 no se ha modificado en el texto de 1970 de la institución. No se ha modificado. El artículo 60 dice: incluso si un simple sacerdote es el que celebra, él preside la asamblea congregada en la persona de Cristo, preside su oración, anuncia el mensaje de salvación, asocia al pueblo a la ofrenda de sacrificio a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, y él participa con sus hermanos en el pan de la vida eterna. Después de tal enumeración, es cierto que la expresión in persona Christi ha perdido todo su significado, ya que nunca puntualiza claramente que hay en la misa un momento en el cual el sacerdote actúa en nombre de Cristo solo, independientemente de la asamblea. Todo lector del instituto se verá llevado a pensar que en la consagración el sacerdote habla principalmente en nombre del pueblo. Y sin embargo, como hemos visto, Pío XII ha reafirmado muy claramente este punto de la doctrina católica. Recordemos las palabras de Pío XII: la inmolación incruenta por la cual, en virtud de las palabras de la consagración, Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote en cuanto representa a Cristo, no en cuanto tiene la representación de los fieles. Si tenemos estas palabras de Pío XII en la Mediator Dei, 1947, ¿cómo puede ser que apenas 20 años después se hayan olvidado de ella? Pero no, la niegan directamente. Destaquemos, por otra parte, que los autores del documento han pensado aclarar en el artículo 13 que el sacerdote no reza solo como presidente, en nombre de toda la asamblea, sino que a veces también en su propio nombre, para cumplir su ministerio con atención y piedad. Esas oraciones se pronuncian en voz baja. Por lo tanto, se nos dice con mucho cuidado que en la nueva misa el sacerdote ora tanto en nombre de todo el pueblo santo y de todos los asistentes, así como en su propio nombre, pero no pueden decir lo esencial, a saber que él también ora en el momento central de la misa católica en nombre de Cristo solo, in persona Christi. Hay partes de la misa en las que él las dice con todo el pueblo santo y en nombre de los asistentes, hay otras que las dice en nombre propio, pero la institución nunca dice que hay algunas que las dice en nombre de Cristo, in persona Christi. Tal supresión tiene el efecto de una negación práctica. Reiteramos, pues, que este artículo 10 ataca el dogma católico según el cual Jesucristo es el sacerdote principal que ofrece el santo sacrificio por las manos de un ministro, y por lo tanto es uno de los más condenables del documento modernista conciliar. Artículo 10. Como dijimos, a pesar de las graves censuras que mereció, no ha sido modificado en el texto revisado de 1970. El artículo 12 dice: la naturaleza de las partes presidenciales exige que sean pronunciadas en voz alta y ser escuchadas por todos con atención. El principio que encontramos aquí enunciado es particularmente insólito. Como la plegaria eucarística, así lo llaman ellos al canon, ha sido mencionada entre las oraciones presidenciales, es lógico entonces que sea pronunciada en voz alta y clara. Además de la negación práctica del carácter propio del sacerdote, considerado solo como presidente de una asamblea, delegado del pueblo, un sindicalista, observemos que estos artículos contradicen netamente al Concilio de Trento y las rúbricas del misal romano, según las cuales el canon no se pronuncia en voz alta e inteligible. Contradicen al Concilio de Trento, contradicen las rúbricas del misal romano. La institución dice que la plegaria eucarística, oración presidencial como la llaman ellos,
por su naturaleza debe ser pronunciada en voz alta y clara. No es una recomendación práctica, sino un principio universal que depende de la esencia de esta oración. Porque la plegaria eucarística es una oración presidencial, y porque las oraciones presidenciales deben ser dichas en voz alta, luego la plegaria eucarística debe ser dicha en voz alta. Es propio de su naturaleza, según su naturaleza, que es una oración presidencial. Este hecho merece una atención especial, dado el siguiente anatema emitido por el Concilio de Trento. Si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el cual se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, sea excomulgado. Al declarar que la naturaleza de las partes presidenciales exige que sean pronunciadas en voz alta y clara, y por lo tanto el canon y la consagración, la institución establece un principio válido en todo tiempo, y afirma en consecuencia que el Concilio de Trento se ha equivocado en este punto. A ustedes de elegir, o se quedan con el Concilio de Trento, o se quedan con la misa bastarda de Pablo VI. Y recordemos que el motu propio del 2007 de Benedicto XVI dice que la misa nueva, la bastarda, la montiniana, la de Bugnini y el sacrosanto rito romano que viene de los apóstoles, él afirma que ambas expresan la misma fe. Y recordemos que ese bastardo motu propio fue aceptado, festejado, difundido por la neofraternidad. Siguiendo con la Institutio Generalis, el artículo 12 tampoco fue modificado en la versión de 1970 y llegamos a los artículos 262 y 271, que proponen la misa cara al pueblo y contradicen la tradición de la Iglesia y están basados en la falsa noción de la función presidencial del sacerdote. Leemos en la Institutio: «Constrúyase el altar separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en todas partes. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. Por lo tanto, su lugar más adecuado es vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio». Yo no sé si han leído ustedes o han escuchado alguna vez estos artículos de la Institutio Generalis. Tal vez algunos de ustedes lo escuchen por primera vez, lo lean por primera vez. Constrúyase el altar separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. Por lo tanto, su lugar más adecuado es vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio. Tal vez el que usted está escuchando esto sea sacerdote, se crea sacerdote, piense que ha recibido el sacramento del orden. Usted es presidente de una asamblea, moderador de la oración de esa asamblea. Lea el número 271 del Institutio Generalis del año 1969, en virtud de la cual, porque este es el plano, se hizo el edificio, la misa bastarda. Usted es presidente de la asamblea, moderador de la oración de la asamblea, y por lo tanto, entonces, con todo rigor, está en el fondo del presbiterio de cara al pueblo. La misa cara al pueblo jamás fue la regla en la antigüedad, como algunos innovadores pretendieron hacerlo creer. Las obras de Monseñor Gamber
que sin embargo tiene posiciones bastante progresistas sobre ciertos temas, parecen definitivas a este respecto y concuerdan con las de otros liturgistas reconocidos. El padre Boyer, que sin embargo ha participado activamente en la redacción del Novus Ordo, ha llegado a la misma conclusión. Él decía: la misa cara al pueblo es un contrasentido total, o más bien un puro disparate. Eso está en el postfacio del libro de Monseñor Gambert, Tournée vers le Seigneur, de 1992. La misa cara al pueblo es un contrasentido total, o más bien un puro disparate. Anotemos que según la práctica tradicional de la Iglesia, no hay exclusividad en este punto. En varios ritos la misa es celebrada versus populum. Lo inaudito es el hecho de que el Novus Ordo proscribe la misa que no sea celebrada versus populum. La condena, la prohíbe. ¿Y por qué? Y la prohíbe como un rito menos apropiado, que no expresa de manera idónea la función presidencial del sacerdote. Y por lo tanto, por más que hoy digan la misa ad orientem, como dicen algunos, sigue siendo un presidente, sigue siendo el moderador de una oración, porque es eso lo que dicen Institutio Generalis. Y precisamente este artículo 271 presenta también una concepción errónea del papel de sacerdote. Según el Ordo romano, el sacerdote se ubica cara a Dios porque Él es el sacrificador, que en lugar del Verbo encarnado se presenta ante el Padre eterno. Haya o no haya asamblea, Él es sacerdote, sacrificador, y se presenta de cara a Dios en representación del Verbo encarnado, sumo y eterno sacerdote. En lugar de ser el representante anónimo del mediador entre Dios y los hombres, que en lugar del Verbo encarnado se presenta ante el Padre eterno, ahora aparece como el presidente de una comida festiva, como el actor que interpreta el papel escénico de Cristo, o peor aún, a veces como el animador de una kermés comunitaria. Humanista. Presidente de una comida, de un banquete, actor que interpreta el papel escénico de Cristo, o animador de una kermés. La novedad introducida se sigue de la noción de presidente de la asamblea en oposición a la doctrina tradicional. Y esto tiene graves consecuencias. En efecto, el padre Laurentin pudo escribir: el ofertorio tomará su verdadero lugar en relación con una comida, en la medida en que el altar se coloque frente al pueblo. En efecto, la mesa y la comida se convierten nuevamente en el centro de la liturgia, en la tradición de la cena, mientras que antes estábamos en la perspectiva de un altar del sacrificio cuya función como mesa era secundaria. Esto lo dice el padre de Laurentin en Reflexiones Pastorales sobre la Reforma de la Liturgia en 1965. El ofertorio tomará su verdadero lugar en relación con una comida, en la medida en que el altar se coloque frente al pueblo. En efecto, la mesa y la comida se convierten nuevamente en el centro de la liturgia, en la tradición de la cena, mientras que antes estábamos en la perspectiva de un altar del sacrificio cuya función como mesa era secundaria. Y Max Turian, el protestante de TC, reconoce también que el hecho de dar vuelta al altar ha estancado el aspecto sacrificial de la misa. Esto lo escribió en 1993 en Le prêtre configuré au Christ, el sacerdote configurado con Cristo. El hecho de dar vuelta el altar ha estancado, o sea, se ha puesto punto final al aspecto sacrificial de la misa.
Ya no se trata de un sacrificio, sino de un banquete, de una comida. En lugar de volverse totalmente hacia Dios, la misa se convierte en un cara a cara humano. Recordemos que este centrar la acción en la asamblea es originalmente una práctica calvinista. Finalmente, respecto de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ni una sola vez el documento afirma que nuestro Señor es el sacerdote principal y que el celebrante ejerce un sacerdocio secundario y ministerial, aunque esencialmente diferente al de los fieles. La institución no es explícita en esta materia. En efecto, por un lado, contiene expresiones que pueden tomarse como afirmaciones de la doctrina tradicional. Además de los artículos 10, 48 y 60 de la institución ya mencionados, pueden verse los siguientes. Artículo 1, según el cual la celebración de su misa es una acción de Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente organizado. El artículo 4 podemos leer: la celebración eucarística es un acto de Cristo y de la Iglesia. Pero, por otro lado, debe notarse que en conjunto deja espacio para algunas interpretaciones que son simplemente erróneas. Por todo esto, si la noción católica del papel de sacerdote no es negada abiertamente por la Institutio Generalis, ella se pasa por alto, así como el sacrificio propiciatorio y la transustanciación. Los deja de lado. Una vez más, la versión protestante es la sugerida. Por lo tanto, no sorprende la definición que dan de ella. Dios mediante lo veremos en los próximos especiales. Si usted quiere ver cómo todo lo que llevamos visto sobre los autores de la misa, la finalidad de la misa nueva, todo lo referente a la transustanciación y lo que hemos visto hoy sobre el sacerdocio jerárquico, el sacerdocio producto del sacramento del orden, todo eso ha sido puesto en oscuridad cuando no negado, y en la práctica es negado, cuando no es negado a veces incluso desde el punto de vista teórico. Si usted quiere ver todo esto ahora bien en conjunto, resumidamente, lo veremos, Dios mediante, en los próximos especiales, cuando trataremos la definición de la misa y van a aparecer claramente todos estos errores que llevamos ya analizando en los últimos especiales. Gracias por seguirnos y esperamos encontrarnos nuevamente.